Gorillaz es una banda virtual que por más de 25 años ha lanzado música, habiendo sacado hasta la fecha 7 álbumes principales y uno próximo a salir. Y al ser un grupo de personajes animados con su propio lore caótico, han podido ser vistos en distintos medios, desde los videos musicales que cuentan la historia de fondo de cada fase, entrevistas a los integrantes de la banda, RBD, juegos, comerciales interesantes. Pero entre todos los proyectos que se han hecho del grupo, hubo uno que nunca pudo completarse, la película de Gorillaz. Bueno, más bien, los muchos intentos de una película de Gorillaz, pues vaya que se intentó realizar una película por años. Para que se hagan una idea de cuánto tiempo se ha querido realizar una película, la primera vez que se habló de un largometraje fue en 2002 y la última vez que se volvió a tocar el tema fue en 2023. Más de 20 años. ¡Wow! La primera vez que se hablaría de una película fue en 2002, aunque también se menciona que un año antes Steven Spielberg está interesado en acercarse a Damon Albarn y a Jamie Hewlett para hablar sobre una posible película de la banda virtual. Pero de esto no encontré mucho más allá del supuesto interés de Spielberg en un filme de Gorillaz. Dejando esa curiosidad, la primera vez que oficialmente se habló sobre una película de Gorillaz sería en 2002, un año después de la salida del primer álbum llamado solamente Gorillaz. Jamie comentaría en una conferencia de prensa antes de la salida del álbum que estaba en desarrollo una película de la banda, estando en etapas tempranas, que la banda sonora para la película sería hecha por Damon y que serviría como el segundo álbum de Gorillaz, teniendo el título original de Celebrity Harvest, siendo descrita inicialmente por Jamie como una película muy oscura con zombies y caníbales, pensando ser estrenada a finales del 2003. Después de esto no se sabría más del proyecto hasta el año 2005, año en el que se anunciaría que la película estaba cancelada. Aquí hay dos declaraciones acerca de la cancelación de la cinta, la que daría Jamie años después de la cancelación y la de los mismos de Gorillaz. La revista Atlas entrevistaría a los personajes de la banda en los Kong Studios. Murdoch explicaría que luego de una gira por Estados Unidos y tocar en un show de MTV, intentarían realizar una película, pero el proyecto no se pudo lograr. Teníamos tantas ofertas de Hollywood que parecía estúpido no intentarlo. Se suponía que iba a ser como una película de animación moderna, pero nadie se estaba concentrando. Estábamos caminando hacia atrás, así que nos dimos por vencidos y nos tomamos un tiempo libre. En 2007, Jamie junto a Kaz Lawn, antiguo colaborador de música y caracterización de Gorillaz, darían más detalles acerca de la película y por qué sería cancelada. Kaz revelaría que tenían escritos 3 guiones para la película, siendo uno de ellos Celebrity Harvest, inspirándose en la serie de Quatermass de John Mills, una miniserie de 4 capítulos de ciencia ficción en la que, en un futuro cercano, bandas de jóvenes dominan las ruinas de ciudades como Londres. La historia de la película trataba sobre el fin de los tiempos, con una temática oscura de un mundo atrapado en una noche interminable, provocada por la enfermedad de la fama, siendo los miembros de Gorillaz los protagonistas. Esto dicho por Jamie. También comentaría que le presentaría la idea a DreamWorks, los cuales les dirían que tenían una idea para la película que era como el Mago de Oz, pero con Gorillaz. Escuchar esto hizo que perdieran el interés por el proyecto rápidamente, pues sintieron que no tendrían la libertad de hacer la película que ellos querían, por lo que decidirían desechar el proyecto y al día siguiente se pondrían a trabajar en el segundo álbum, Demon Days. Si bien Celebrity Harvest sería cancelado, muchas de las ideas para la película se pasarían a Demon Days, como el trasfondo de algunos personajes, como la historia del pasado de Noodle de la fase 2, que sería parte de la película, al igual que Russell, quien tendría un papel importante en Celebrity Harvest, en donde su locura sería relevante para la película. Igual los temas de oscuridad y el sentimiento del egocentrismo también se trasladarían a Demon Days. Pero bien, ¿cuál era la trama de Celebrity Harvest? De lo poco que se sabe de la trama es que veríamos los primeros meses de Gorillaz. Russell dejaría el grupo y comenzando a enloquecer. Poco después, Murdoch también dejaría Gorillaz para formar una banda de metal. Y dicho por Jamie en otra entrevista en 2008, Murdoch encerraría a la banda de metal en el sótano de los Kong Studios y se convertirían en caníbales. En la entrevista también comentó Jamie que Dell se habría vuelto malo debido a que la parca lo exorcizaría de Russell. Y entre los artes conceptuales e ilustraciones que hay de Celebrity Harvest se encuentran un cartel con y sin título de Celebrity Harvest
en el que estarían los miembros de Gorillaz, un grupo de zombies, los Kong Studios y la parca observando desde lejos. Un arte promocional que aparece en el sencillo de Tomorrow Comes Today, presuntamente siendo un arte para la película. Además de 2D, Murdock, Noodle y Russell aparecerían de él y el cuerpo amigo de Murdock que apareció en la fase 2. Un boceto que presumiblemente sería para otro cartel, y otros bocetos para la película. En uno de ellos vemos a los miembros de la banda de metal que formaba Murdock. Artes conceptuales que muestran algunos momentos de la película, en la que podemos ver a Noodle siendo perseguida por zombies gigantes que se parecían a Murdock, otro en los Kong Studios donde Murdock está huyendo de los miembros de su banda de metal y de él, quien es el que está saltando de una ventana a otra, y otro arte de 2D siendo echado por la parca. Quiero detenerme un momento para apreciar este arte que es demasiado bueno y de todos es mi favorito de la película, al igual que es de mis favoritos de todo Gorillaz. Aún con la cancelación de Celebrity Harvest, Jamie diría que aún quería hacer una película de Gorillaz, que se encontraban trabajando en una nueva idea. De lo poco que dijeron en ese momento es que si bien aparecería Gorillaz, no trataría sobre ellos ni la banda, sino que los miembros actuarían en ella, cosa que a Jamie acá se les resultaba mejor. Sería completamente hecho en animación 2D, además de que querían una película completamente inglesa que no se pareciera a Wallace y a Gromit. Y que Jamie comentaría que detestaba las películas que hacían en Estados Unidos, como un dato adicional. Pero en 2008, cuando se le volvió a preguntar a Jamie acerca de la película de Gorillaz, diría que la idea en la que los personajes de Gorillaz actuaban en una película la habían descartado, pues no creían que la idea funcionaría. Luego tendrían otra idea, pero no se sentían en condiciones de hacer la película que ellos querían, destacando de nuevo el problema de tener que involucrar a estudios cinematográficos y sobre el problema de mantener la relevancia. Pese a todo esto, Jamie todavía quería hacer una película, comentando que él y Damon tenían un proyecto con un presupuesto más manejable y esperaba que este les abriera las puertas a la industria cinematográfica. Después de Demon Days, Damon y Jamie estuvieron trabajando en otros proyectos, el más destacable siendo Monkey, Viaje al Oeste, una adaptación teatral de la novela clásica china Viaje al Oeste. La otra sería estrenada en 2007 y en 2008 Damon lanzaría la banda sonora de la otra, y varias veces Damon y Jamie se refieren a Monkey como un proyecto de Gorillaz, pero sin ser Gorillaz, tanto por el estilo visual y la música que sí tienen similitud con Gorillaz. Como dato curioso, Murdock le haría una reseña a la otra, donde se quejaría de que Monkey era la versión china de Gorillaz, pero que le habría gustado mucho por sentirse, bueno, como Gorillaz. Después de haber trabajado en Monkey, Damon y Jamie comenzarían a trabajar inmediatamente en un proyecto que sería una especie de película, Carousel, siendo concebida inicialmente como una película que sería más grande que Monkey, pero después siendo también una obra de teatro. Carousel sería un proyecto personal de Damon y Jamie, en el que podrían hacer lo que quisieran, con Jamie encargándose de los visuales y Damon de la música. De hecho, se ha dicho que Damon compuso 70 canciones para Carousel. A la verga, güey. Lo que se ha comentado sobre Carousel es que la idea original vino de Paul Simonon de The Clash, quien posteriormente se volvería el bajista de la banda en los conciertos en vivo de Plastic Beach. Carousel se describiría como una serie de cortometrajes interconectados sin una historia narrativa. Cada corto representaría una etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y teniendo aspectos místicos de Gran Bretaña, representando un periodo diferente de la vida humana. También se comentaría que los cortos se ambientarían en un muelle victoriano. Este muelle eventualmente se terminaría convirtiendo en parte del modelo de la Plastic Beach. La película habría terminado con un segmento que en palabras de Damon era un carrusel con criaturas, que sería un flashback de toda la vida. Las grabaciones del proyecto se darían entre 2008 y 2009 y en total serían 15 cortos animados, y de estos se sabe de la trama de uno, de Halloween Winners. En él veríamos a 3 niños que piden dulces y en cada casa a la que van ven algo peor, y al final se terminarían convirtiendo en los monstruos de los que estaban disfrazados. Se tiene este arte del corto que es el único que se tiene del proyecto de Carousel. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó con Carousel? El proyecto comenzó a resultar demasiado ambicioso para Damon y Jamie, y EMI, quien era la discográfica de Gorillaz en ese entonces, se negaba a financiar el proyecto, por lo que al final se cancelaría, y similar que como pasó con Celebrity Harvest, parte del material se pasaría al tercer álbum, Plastic Beach. Del material que llegaría a Plastic Beach están los visuales y temas como el de una feria y el carnaval británico.
The Boogeyman, el antagonista principal de la historia de la fase 3, aparecería originalmente en un corto de Carousel, y se tienen algunas canciones que se hicieron para la película. Electric Shock es un demo que sería presentado en la BBC Radio en 2009, que fue hecho inicialmente para Carousel. Cuenta con otra versión en la que colaboró Hypnotic Brass Ensemble. Escuchando la demo tiene partes que suenan en otras canciones del álbum de Plastic Beach. El comienzo de la canción es similar al de 3 Hertz, 7 Seas, 12 Moon. Algunas partes suenan que tienen una tonada que me recuerda a algunos momentos de Rise on Ice. Y pues la verdad la canción sí tiene un ritmo muy pegajoso, está muy pegajosa la canción. Style y Broken también fueron demos que se presentarían en la BBC Radio, pero estas sí terminarían formando parte de Plastic Beach. Si bien Carousel no es un proyecto centrado en Gorillaz, al final mucho de su material sí terminaría siendo parte de la banda. Como aclaración, los últimos puntos no están conectados, simplemente los comento juntos ya que no hay mucha información ni arte de ambos proyectos. Bueno, además de que fueron cancelados. Después de años sin sacar más contenido de Gorillaz, en 2017 la banda virtual volvería con el nuevo álbum de Humans, y en la época de promoción del álbum, Jamie daría a conocer que estaban trabajando en una serie animada de 10 episodios, con él dirigiendo el primer y último capítulo, pensando en buscar a alguien que dirija el resto de los episodios. Igual que los demás proyectos, la serie será animada completamente en 2D y dejando la puerta abierta para cualquier persona que quisiera aparecer en la serie. También diciendo que la serie contaría con apariciones de artistas que colaboraron en el álbum de Humans. Si bien Jamie dijo que la serie se estaría emitiendo en algún momento de 2018, nunca se terminó de materializar, ni tampoco se dio un comunicado sobre si la serie saldría o estaba cancelada. A lo largo de 2020 se llevaría a cabo el proyecto de The Song Machine, en donde se lanzaría un episodio, que es así como se le refería a las canciones, casi cada mes durante el año, contando con 9 episodios. En octubre de 2020 siendo lanzado el álbum The Song Machine, primera temporada Strange Times, teniendo planes para una segunda temporada, pero como ya ha pasado con los casos anteriores, la segunda temporada sería cancelada. Menciono The Song Machine porque en una entrevista que se le realizaría a Damon 3 días antes de la salida del álbum, hablaría de que tenían planes para una segunda temporada y un acuerdo con Netflix para hacer una película. Tiempo después, Damon mencionaría que ya habían firmado contratos y escribiendo guiones. En siguientes entrevistas, Damon y Jamie irían soltando algunos datos acerca de la película. Jamie diría que era una película épica más profunda con los personajes y la música. En una entrevista al dúo para la BBC, se menciona levemente que la Plastic Beach sería revisitada para la película, cosa que sería desmentida por Damon y Jamie tiempo después en una sesión de preguntas y respuestas a fans de Reddit, en donde al preguntarles sobre cuándo saldría la película de Plastic Beach, ellos contestarían que no habría una película de Plastic Beach. Y como un último dato, se dijo que la película utilizaría canciones viejas de Gorillaz, pero que también haría nuevas, posiblemente siendo del álbum de Trucker Island. Finalmente, en febrero de 2023, poco antes de la salida de Trucker Island, Damon sería entrevistado, y allí volvió a hablar acerca de la película con Netflix, dando una actualización sobre el estado del proyecto, y creo que ya se pueden imaginar qué fue lo que dijo. El nuevo disco surgió porque Jamie y yo estábamos a menudo en Los Ángeles. Estábamos trabajando en un largometraje de Gorillaz, algo que nunca se hará realidad. Es decir, y sin hablar nombres porque todo el asunto aún no se ha resuelto, la plataforma de streaming con la que estábamos haciendo la película se retiró. Comenzaron a entrar en pánico porque estaban haciendo demasiado contenido y decidieron reducir su oferta cinematográfica. Y como ha sido una táctica clásica en Hollywood durante décadas, el tipo con el que estábamos trabajando se ha ido a otra compañía. De todos modos, no sé qué pasará con el material. También me estoy cansando de hablar de ello. Hemos intentado sacar una película desde 2002 y todavía no está ahí. Durante el 2022 y 2023, la animación sufriría de problemas en distintas plataformas de streaming. De ejemplos está la purga de animación que ocurrió en HBO Max, en donde serían eliminadas muchas series animadas de su plataforma, y en el caso de Netflix, como diría Damon, empezarían a hacer recortes en el área de animación,
Un ejemplo de esto sería la serie de Inside Job, la cual fue cancelada en enero de 2023, pese a ser una serie muy vista y estando en desarrollo su segunda temporada. La verdad, da un poco de cosa ver cómo después de muchos años nunca se ha logrado el realizar una película de la banda, pese a todas las veces que se ha intentado hacer. Quién sabe si algún día saldrá una película de Gorillaz, ya que como el mismo Damon dijo, está cansado de este tema. Más de 20 años intentando llevar a cabo una cinta del grupo, muchas ideas y conceptos propuestos, pero siempre pasa algo que lo evita. Y bueno, eso ha sido todo. Ojalá y nos volvamos a ver.